campo de batalla, o no va a ser para tanto. Va a ocurrir algo parecido, va a seguir siendo determinante la moral del bando, como ocurrió en la guerra de Vietnam, y el conocimiento del terreno. Sé que son muchas cuestiones en una sola, pero vamos, puedes explayarte todo lo que quieras para contestar. Bueno, pues vamos a por ello. A ver, ¿te suena un historiador que se llama Clifford Rogers? Sí, me suena. No he leído nada de él, pero sé quién es. Vale, pues este hombre en los años 50 tiene un artículo seminal, no sé, ya no me acuerdo muy bien del nombre, creo que algo así de la influencia de las guerras en... No me acuerdo ahora muy bien del nombre. Pero bueno, eso es parte del doctorado, ¿no? Mío, que he tenido que estudiarlo mucho. Entonces, él inauguró una rama de la historia preciosa que se llama pues la revolución militar, que está muy relacionada con los procesos de innovación militar que se estudian en estudios estratégicos. Son primo hermanas esas dos ramas, ¿no?, del conocimiento. Entonces, Clifford Rogers lo que explica es cómo el modo de hacer la guerra cambia las sociedades, ¿vale? Por Bien. eso la guerra se puede estudiar desde un ámbito muy social. Y no solo la guerra, sino en el fondo, por lo que tú me estás preguntando en muchos sentidos, es por la doctrina militar, por el modo de combatir de los ejércitos. Cómo organizo divisiones, brigadas, qué tecnologías meto, qué enfoque tengo para la guerra terrestre, naval, aérea. Un ejemplo de lo que estabas comentando, un paralelismo muy interesante. El Reino Unido, tras la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, es el principal operador de carros de combate, de tanques. Los utiliza de una manera innovadora y logra romper el frente alemán en la Gran Guerra. Entonces desarrollan, mientras Alemania tenía impuesto el Tratado de Varsovia, todo un cuerpo acorazado que pues no llega muy lejos. ¿Y cómo es posible que los alemanes que tuvieron el Tratado de Versalles, que estuvieron 10 años por detrás, acabarán desarrollando un cuerpo Panzer que les dio tantas victorias? ¿Cómo es posible que los británicos se quedaran tan atrás? Pues una de las explicaciones tiene que ver con la parte más social de ese ejército. La nobleza británica era un ejército más elitista que el alemán. La nobleza británica ocupaba muchísimos puestos dentro de ese ejército. Y adivina cuál era su gusto, cuál era su deporte. Les gustaba mucho, no sé si es el cricket o el polo, no, el polo. El caballo era un símbolo de nobleza, inspiraba el romanticismo de Lawrence de Arabia, de los exploradores y conquistadores de África. Entonces, por eso había un empeño por parte de la nobleza también rusa de mantener el caballo como todo ese símbolo. Y eso tiene que ver con la doctrina militar. En cambio, Stalin quería industrializar, buscaba la infantería, que siempre es la idea del campesino, y es mucho más barata, ¿no? En cierto sentido. ¿Leo el comentario o...? No, yo los Ah, pongo. Esto es como Telecinco, ¿no? Con Ferreras. Yo pongo los comentarios y la gente que los lea, pero tú sigues poniendo, no hay problema. perfecto. Entonces tú me preguntas, ¿ahora hay ejércitos planteándose estos cambios? ¿Qué viene? ¿Qué es lo siguiente? Y sí, claramente. Ahora, hay dos ejércitos para mí que van años luz del resto en este tema. Y son China y Estados Unidos. Rusia ha hecho sus cosas y sus adaptaciones. El grueso de la OTAN, bueno, Reino Unido también va bastante adelantado, por cierto. El grueso de la OTAN, podríamos hablar de algunas excepciones, porque también tú estás muy influido por tu geografía. No es lo mismo ser Suiza, que Suiza tiene una doctrina militar muy curiosa, que Sí. ser Rusia, que si eres un país que es una isla como Japón o como Reino Unido, ¿no? Lógicamente priorizas cosas muy distintas. Pero bueno, en principio, los estadounidenses, cuando hablan de ese libro que comentabas de Guillermo Pulido, de la guerra multidominio, lo que Sí. están buscando es generar esa especie de red y que por primera vez ejército, marines, armada, fuerza aérea, fuerzas espaciales, todo eso se pueda coordinar en el campo de batalla de una manera mucho más rápida, ¿no? Porque si antes te explico el proceso porque yo mandaba una orden en la cadena de mando para darle una información de lo que ha visto una unidad, imagínate hacer eso mismo con respecto a otra rama del ejército. Es decir, tengo que mandar la orden muy arriba y tarda mucho para que luego el ejército de tierra se la mande al ejército del aire, ¿no? Y este a su vez se lo envíe a la ala encargada de atacar este objetivo. Entonces, en la guerra multidominio es cohesionarlo todo e integrarlo todo. Es una de las características que tiene. Otra de las características que tiene la guerra de multidominio es la ley del cuadrado de Lanchester. Entonces, la ley del cuadrado de Lanchester básicamente es que, por ejemplo, si yo enfrento 4 contra 4, ¿vale? ¿Cuál es la manera más eficiente de vencer, no? 4 contra 4, aparentemente estarías igualado. La ley del cuadrado de Lanchester lo que te diría es, si yo enfrento esos 4 contra uno de los otros y contra uno de los otros y contra uno de los otros sucesivamente,
obviamente voy a conseguir un efecto muy superior a si enfrento 4 contra 4 simultáneamente, ¿no? Es decir, la cantidad. Si yo puedo concentrar 4 veces más sobre uno de ellos, 4 veces más sobre uno de ellos, 4 veces más sobre uno de ellos, voy a obtener ventaja. ¿Y esto por dónde pasa? Por la parte industrial, es decir, drones a mansalva. Si por cada dron, por cada misil, yo concentro 2 interceptores por cada... Pues esa es la idea, ¿no? Otra de las ideas de la guerra multidominio. China, no conozco su doctrina, sé que están de guerra terrestre ahora mismo, sé que están haciendo grandes innovaciones y sobre todo en las zonas de combate de alta montaña del Tíbet, donde tienen sus casus belli con India, pues sí están haciendo un amplio uso de drones para logística, han creado un nuevo tanque que es el tipo 15, que es el tanque montañero específicamente diseñado para ese tipo de terreno, con toda una serie de características muy peculiares. Todo eso es parte de la doctrina, ¿no? Es verdad que en general sería lo que te he comentado, es decir, grandes cantidades de drones, inteligencia artificial para gestionar los datos a toda velocidad, ¿no? Luego, pues podríamos hablar del calibre de los fusiles, cómo están cambiándolos masivamente para que puedan perforar los nuevos chalecos. ¿Qué pasa de la guerra antidrón? ¿Cómo me enfrento a esos drones? Pues, por ejemplo, se está recuperando todo lo que tenía que ver con defensa aérea, aunque ya no es contra un helicóptero o un caza que vuela abajo, ahora es contra grandes o pequeños enjambres. Bueno, hay grandes cantidades de adaptaciones y cada ejército, en función de sus presupuestos y contexto histórico, geográfico, pues va adoptando unos caminos. En el caso de España y el grueso de los países, y yo creo que es un error que se haga así, pues se tiende a hacer lo que se conoce en innovación militar como una emulación, que en esencia es una imitación con alguna adaptación de lo que hace sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que es el principal inspirador de lo que hacemos. También Francia es en menor medida, pero son sobre todo nuestros referentes, ¿no? Por así decirlo. ¿Tienen ventaja comparativa a estos estados que se están adaptando tanto a este desarrollo tecnocientífico a la hora de llevar a cabo una guerra? Evidentemente, siempre con la idea prudente, como tú bien has dicho, que no es, digamos, suficiente para ganar una guerra que tengas esta tecnología tan avanzada, que puedes perderla. Pero con respecto a otros estados, es decir, Estados Unidos, China, Reino Unido, parcialmente otros estados, has mencionado a Rusia, has mencionado a Suiza, puedes comentar algún otro caso que haya por ahí. ¿Tienen ventajas comparativas respecto al resto o tienen puntos flacos? A ver, debilidades supongo que todos tienen de alguna manera y a veces la debilidad empieza por la sociedad misma y su concepción de la guerra y todo eso, ni su predisposición a enfrentarse al conflicto. Si de entrada el adversario sabe que no te vas a atrever o que no tienes mucha voluntad, que el pueblo se te va a echar encima, por ejemplo, imaginemos Marruecos, si Marruecos supiera que España no va a hacer nada si se mete en Ceuta y Melilla, pues lógicamente, por mucha ventaja tecnológica que tengas, te va a dar igual, ¿no? Tienes que tener voluntad. Pero fuera de eso, ciñéndonos a la parte más puramente técnica y tecnológica, sí, Estados Unidos tiene una ventaja abismal sobre el resto. Años luz. Luego ya vendría China, a mucha distancia, pero ya no solo a nivel tecnológico, porque Estados Unidos, ¿qué tiene? Tiene un buen sector tecnológico, tanto en microelectrónica como en la industria antigua, pesada, que sigue siendo importante para muchas cosas. Por ejemplo, los chinos, motores de aviación. El motor de aviación parece que no, pero si yo voy a una guerra en la que te voy a lanzar cientos de drones, cientos de misiles, necesito una plataforma madre que los lleve. Y para eso, ¿qué necesito? Buenos motores de aviación para que mi avión pueda llegar más lejos, dar un rodeo mayor, sortear tus radares, lanzar desde trayectorias más óptimas mis misiles, mis andanadas de drones, lo que sea que estés lanzando. Los chinos tienen que... Ya lo están logrando, parece, pero tienen que comprarle motores a los rusos. No lo tienen ni desarrollado ellos. Y los rusos, además, hacen sus motores para que si intentas abrirlos, se rompan enteros. Es decir, han avanzado mucho unas cosas, pero en otras siguen estando muy por detrás, ¿no? Las escotillas de los buques chinos aún a menudo tienen unos problemas y no tienen buenos sistemas para evacuar el agua si entra. Bueno, un montón de detalles técnicos. Entonces, Estados Unidos, en materia cibernética, muy por encima de los demás. Guerra naval, años luz de los demás. Guerra aérea, que está muy ligada a lo que se conoce como guerra electrónica, muy por encima de los demás. Operaciones psicológicas, dominio cognitivo, cuenta con todo un elenco de medios poderosísimos y de think tanks que son muy influyentes, con lo que tiene todas las herramientas y sabe utilizarlas para tener mucha más influencia y sobre todo ya tiene una posición o conseguida en el mundo. Estados Unidos ya tiene sus redes de bases
Y por tanto, el que quiere enfrentarse a eso tiene que desmantelar esa red y eso es prácticamente imposible. Puedes desmontar, como plantea China, la primera parte quizás de esa cadena, pero no, difícilmente vas a poder ir mucho más allá. Por tanto, al final te van a imponer un bloqueo naval y cualquier economía moderna, si hablamos de los talibán, de una guerra contra insurgencia, una guerra de baja intensidad, vale, pero cuando hablamos de grandes potencias, si te quitan el mar estás perdido, ¿no? Entonces, pues ahí está años luz. Luego, pues sí vendría China, Rusia, la verdad que está en una situación malísima, aunque siempre tienen la baza nuclear, que es importante, y luego ya vendría el ejército de la India, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, con muchos peros, Japón, Corea del Sur, todo esto. Y Pakistán no lo has nombrado, curiosamente. Tiene también bomba nuclear, como la India. Pues otro, o Israel, ¿no? Por Sí, ejemplo. Sí. claro. Quiero preguntarte otra vez sobre inteligencia artificial, pero aplicada a la robótica. ¿Tú crees que vamos a ver más pronto que tarde? Es decir, no, vamos a verlo sin morirnos antes a soldados robots en el campo de batalla. Esta pregunta puede sonar a ciencia ficción, pero creo que se está trabajando en ello. Pero quiero saber cómo los pones tú. Por soldados robots, ¿a qué te refieres? Me refiero a, pues eso, a robots con inteligencia artificial que sobre el terreno pues se dediquen a combatir. Sí. De hecho, casi ya lo hay. Podemos. Los israelíes, por ejemplo, sí que tienen un montón de coches autónomos patrullando la frontera y no llevan nadie. Y a veces, de hecho, Hezbollah, creo recordar, los ha atacado y tal. Bueno, ¿autónomos 100% quieres decir? Eso no creo. Eso no lo No, vamos a ver. no, autónomos yo entiendo que no va a ser ningún robot, pero sí es verdad que pueden ser controlados con una cierta facilidad desde centros remotos Sí. y que puedan No, actuar, pues eso, en tierra, en el campo de batalla. sí, sí, no. La idea, de hecho, es lo que se llama. Ya sabes, todo esto viene del mundo anglosajón, entonces casi todos los términos, para bien o para mal, vienen de ahí, ¿no? Entonces es uno que se llama Human Machine Teaming, ¿no? Que es eso, pues el equipo humano-robot, básicamente. Entonces, la inteligencia artificial, y sobre todo en tierra, que es un escenario muy complicado, no está tan avanzada, salvo en ciertos, es decir, si tú sabes dónde está el enemigo y le dices al dron, oye, todo lo que esté aquí, atácalo, pues ahí sí que puede funcionar y no necesitas ni que lo supervise alguien, ¿no? Si ya estás en ese tipo de guerra, pero te vas a Afganistán, tú no puedes hacer eso, ¿no? Porque tienes civiles, tienes todo eso, ¿no? Pero bueno, en principio lo que se plantea es lo siguiente. Vehículo humano con X número de soldados en su interior, controlando un cierto número, 4 5 vehículos robots, ¿no? Esta es la idea. En materia aérea ya está casi logrado. Podéis buscar un dron que se llama el Valkyr, que es para acompañar a los F-18, al avión que sea, y que el piloto ya no sea tanto el piloto de combate, sino el piloto que gestiona varios aviones con los que combate, ¿no? Entonces es esa idea de número. Pero desde luego lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, una cosa curiosa es todo el tema de exoesqueletos. Esto va a ir a mucho más, ya no solo ahí, sino en la sociedad civil probablemente, que hay de dos tipos. El exoesqueleto es ligero o pesado. Ligero es cuando no requiere una fuente de energía externa, pesado es cuando requiere baterías, lo que fuere, ¿no? Entonces, para cargar munición, para logística, palets, que al final hay mucho de esto en cualquier ejército, pues se van a introducir y veremos si en el futuro pues hay exoesqueletos pesados para la infantería. Yo creo que eso lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues esa es mi respuesta más o menos. No Pero sé el si te exoesqueleto al final lo satisface. lleva un ser humano, quiero decir, no es una máquina. Puede Sí, complementar lo que haga el ser humano, pero evidentemente depende de un sujeto que es orgánico para poder yo llevarlo. creo que va a ir más por lo del transhumanismo mucho. Ay, pues han preguntado, fíjate, ahora que mencionas eso, han preguntado por modificación genética de soldados. No sé si tanto, pero desde luego que cada vez va a ser más la fusión de la microelectrónica con la biología. Yo creo que después de los drones, la IA, lo próximo que va a venir es todo el tema genético, biología, manipular todo eso. Y de hecho, bueno, por ejemplo, China, que juega mucho con todo el tema de la información, todos los flujos que van por Google, Amazon, todas esas cantidades de datos, China, el Estado chino está intentando concentrarlos y ponerlos al servicio de sus industrias. Entonces están generando una especie de base de datos genética nacional al servicio de sus empresas, de su gobierno, ¿no? De toda la ciudadanía china, que eso te da unas posibilidades de experimentación, de trabajarlo con inteligencia artificial, pues tremendas, ¿no? Entonces por ahí va a ir lo siguiente. ¿Hasta qué punto llegará? No tengo ni la más remota idea, pero creo que viviremos los prolegómenos de ese mundo, sí.
pero ya cuando seamos mayores. No, no. Y las posibilidades que pueda abrir eso pueden ser, como diría aquel, perturbadoras, ¿no? Que a mi novia no le gusta que use esa palabra, pero bueno. Armamento, vamos a hablar de armamento. ¿Cuáles son ahora mismo? Esta es una pregunta un poco también presente, es decir, ¿cuáles son ahora mismo las armas, pero os lo digo sobre todo para la gente que no conozca este tema, más potentes existentes a la hora de utilizarse en el campo de batalla? Y te pregunto tanto en tierra como en mar como en aire, armas de todo tipo, biológicas, armas de tipo tradicional, bombas, etcétera, cañones, etcétera, y qué prototipos que todavía, evidentemente, son prototipos y no se han terminado de producir o que están simplemente en el ámbito de la investigación, del desarrollo, se prevén producir de cara al futuro para la guerra y cuáles son los que tú destacarías más como más, no sé si decir la palabra, espectaculares, que más puedan llamar la atención al público profano en estos asuntos. A ver, a fecha de hoy, claro, es muy relativo, ¿no? Pero bueno, supongo que lo más así en tierra sería sobre todo lanzacohetes tipo HIMARS, es decir, un camión que puede disparar un cohete a 80 kilómetros, que es difícil de interceptar, que es ultra preciso, que tienen un gran área de destrucción. Entonces eso es un arma muy interesante. De hecho, hay mucha preocupación en España porque este tipo de armamento lo tiene Marruecos y nosotros no, y nuestra artillería está en se enfrenta a graves riesgos, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso en cuanto a tierra. Bueno, en cuanto al aire, tampoco espero grandes cambios. Un buen caza moderno, pues seguirá siendo el arma rey, yo creo, lo más importante. Un F-22 Raptor sería lo más señero, podríamos decir, o el J-20 chino, si se quiere. En cuanto a buques de guerra, sí hay un concepto interesante que no se ha acabado de crear, que es el buque arsenal. Entonces, la idea al final es buques con una cantidad inmensa de celdas para disparar misiles. Esto es un concepto interesante. Sería algo peculiar. Los surcoreanos, por ejemplo, tienen algunos, han esbozado, ¿no?, cómo serían. También, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con submarinos para llevar drones aéreos, por ejemplo. O hay uno que se me está escapando. Bueno, los buques base, buques arsenal. No, buques arsenal no. Hay un tipo de base flotante, algo así se llama. De hecho, los iraníes crearon uno muy peculiar. Es como llevar una base móvil en un buque gigante. Eso es un concepto logístico bastante curioso. En cuanto al futuro, es complicado, ¿no?, siempre decir qué va a ser lo que va a destacar. Desde luego el arma láser. El arma láser está empezando a madurar ya. Ya empezamos a introducir los primeros cañones láser en los ejércitos, ¿no? Estados Unidos ya los primeros en situación de combate se probaron en 2014. No, 2014 no miento, 2016. Y ahora ya los primeros vehículos de tierra están recibiendo los primeros cañones láser y va a ir a mucho más, sobre todo a medida que lleguen los drones. Por tanto, eso hay que estar ahí. Cañones electromagnéticos, todo esto que se habla, pulsos electromagnéticos para freír equipos electrónicos, eso aún no está maduro, le falta tiempo, pero es cierto que se plantea no tanto a corto plazo, pero a muy largo plazo, la combinación de mini reactores nucleares para dar energía a láseres, a pulsos electromagnéticos de alta intensidad, a todo ese tipo de armas que son muy intensivas en el consumo de energía eléctrica y que ahora mismo con generadores lo tendrías complicado porque un láser en un vehículo blindado terrestre, pues no es un gran láser, pero tira, ya hace daño obviamente y mata. Pero cuando hablamos de derribar drones a grandes distancias necesitas cañones láseres muy potentes, ¿no? Por tanto, esa sería una cosa curiosa, todo el tema de los mini reactores nucleares. Y bueno, seguro que me estoy dejando unas cuantas. Una revolución sería que se logre, porque el fusil, así como el cañón láser ya está, el fusil láser aún le falta mucho, pero si se lograra mejorar los sistemas de puntería de las armas individuales para que fueran mucho más precisos, como si fuera cualquiera con esas armas fuera casi un francotirador, si pudieras derribar drones con ese tipo de armas, creo que eso podría ser una pequeña revolución, como cuando la ballesta dejó obsoleto al caballero medieval porque cualquiera sin mucho adiestramiento podía atravesar una armadura con una ballesta, ¿no? Que de hecho esto es lo que estudian las revoluciones militares desde el campo de la historia.
estudian cómo cambia la sociedad la llegada del infante frente al caballero medieval, a esa casta aristocrática que se había apropiado del privilegio de hacer la guerra, por así decirlo. ¿Qué pasa si ahora cualquiera con un fusil puede disparar perfectamente a 1 kilómetro, puede derribar un dron? Pues no nos suena tanta ciencia ficción, no hay IA, no hay nada de eso, pero la popularización de un arma, todo eso siempre tiene consecuencias importantes, ¿no? No, sin duda. Yo te preguntaba, pues, ya no las has mencionado, pero has mencionado algunas, pero por ejemplo, las armas nucleares estratégicas, armas biológicas, me gustaría que hablaras de eso, con capacidad de extinción masiva. Creo que en algunos laboratorios se ha experimentado con modificaciones de algunas bacterias, por ejemplo, de la gripe, con éxito. Para bien o para mal, es un éxito las pruebas que se han hecho. En Estados Unidos creo que fue. El uso de uranio empobrecido para municiones, nuevos tipos de minas terrestres, armas láser que se puedan utilizar desde el espacio exterior, desde, por ejemplo, desde satélites, que esto, para los que sean un poco frikis en cine, si han visto la película Akira, la Estación Espacial Sol mandó un láser para matar a uno de los personajes, a Tetsuo, que se había él mismo convertido en un arma biológica, intentaban eliminarle, ¿no? Le pregunto por todas estas para ver qué conocimientos tienes o si, yo qué sé, han firmado un contrato confidencial y esto no se puede contar. Pero si no, lo que puedas contar lo cuentas, Yago, por favor. No, hombre, por Dios. Bueno, pues respecto a este tipo de armamento, a ver, el arma biológica, la botulínica creo que se llama, que es una con las que más se experimentó en su momento y tal, se ha usado puntualmente para asesinar agentes y cosas así. No sé por qué alguien decidió que era muy eficaz usar algo así. Bueno, las armas biológicas, salvo de una manera muy artesanal, por ejemplo, bueno, pues Aníbal Barca lanzó serpientes en una batalla naval y venció y se considera el primer ejemplo de guerra biológica. Envenenar los pozos echando cadáveres es un ejemplo de guerra biológica, pero si hablamos de desarrollo de armas, se ha estudiado, se han creado armas, pero es que su uso es muy complejo y muy peligroso para ti mismo. Aparte de que si Claro. entras en ese tipo, porque claro, es un organismo vivo, puede evolucionar, puede cambiar y es un riesgo para tu población, es un arma que una vez la disparas no la controlas, entonces no es nada utilizable ni deseable por lo general, ¿no? Una de las curiosidades es cuando los japoneses intentaron enviar unos globos, aprovechando las corrientes que recorren el Pacífico, con algunas de estas bacterias en ratas, para que cruzaran todo el Pacífico y al llegar a Estados Unidos, creo que fue eso, lo estoy confundiendo a la vez con el de los globos incendiarios, pero bueno.